Hola, muy buenas noches. Ya estamos transmitiendo a través de Dios Padre Celestial. El día de hoy, igual que cada 15 días, tenemos una transmisión muy especial. Estamos, bueno, Perla de la Cruz, Rodrigo Gallo y nuestro super invitado, el Padre Manuel, párroco aquí, bueno, no es párroco, señor, vicario de nuestra parroquia. Muy contentos de que nos pueda acompañar el día de hoy. Pues porque como siempre traemos cosas muy interesantes y muy, quiero usar una palabra Edificantes. edificante Ujú, o ujú. edificadora para esta comunidad. ¿Cómo está, padre? Muy bien, ustedes contento de saludarlos, Perla, Rodrigo y todas las personas que nos acompañan. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, padre. Igualmente un gusto saludarle y que esté aquí con nosotros. El día de hoy, pues realmente es un tema que a fin de cuentas, pues como cada miércoles que usted nos acompaña, nos va a dejar herramientas importantes para nuestro diario vivir, ¿no? Pero creo que Sí. justamente en estos tiempos que estamos atravesando, pues el tema del día de hoy está de lujo porque, bueno, se titula Siete veces caerá el justo y volverá a levantarse. Seguramente muchos de ustedes han tenido esta experiencia en donde han sentido que han caído, en donde han sentido que ha habido un tropiezo en su vida, en donde han tenido tal vez alguna pérdida, alguna situación que los lleve a sentir que están en el suelo, ¿no? Y aquí, pues el día de hoy queremos hacer mención a lo largo de la transmisión, pues de la palabra de Dios, cómo nos invita nuestro Señor justamente, pues a levantarnos una y otra vez ante la adversidad y cómo el Señor justamente nos puso el ejemplo, ¿no? Ujú. Sí, así es. Y es muy interesante, sobre todo porque muchas veces cuando vamos o tratamos de tener una fe sólida, tratamos de vivir nuestra espiritualidad, nuestro ser cristiano, pues después llega la situación, llega la prueba, llega la dificultad y a veces pareciera como que todo se viene abajo. Sí, sí. Y a veces, incluso a tu servidor también, en innumerables ocasiones también nos ha pasado, ¿no? Dices, híjoles, pues oro y digo y a veces, incluso a veces se puede llegar a tal desesperación donde dices, híjoles, ¿a poco o de veras hay alguien del otro lado escuchando o no? Y entonces, es un tema muy interesante y sobre todo muy alentador, sobre todo de esta cita que tú tomaste, si no me equivoco, es Proverbios, Sí, Ujú, así así es. es. y precisamente nos tiene que alentar mucho, principalmente en las circunstancias en las que estamos viviendo, porque a veces nos cuestionamos, a veces preguntamos, y dónde está Dios? ¿Y dónde quedo yo o dónde queda mi fe en estos momentos, ¿no? Y vemos cómo la misma palabra de Dios nos alienta y nos impulsa a seguir adelante. Sí, cuando empezamos a platicar sobre este tema, no se acuerda, padre, ahí le decía que había una pregunta de que está interesante. Bueno, al estar investigando el tema la vi y se me hizo muy interesante, que decía, ¿qué hubiese pasado si Jesús se hubiera dejado llevar por lo que los fariseos pensaban de él? O sea, No, no, no. y entonces aquí porque, aquí digo, sobre todo aquí en Guadalajara, que es, la verdad, somos muchos del qué dirán y dejamos de hacer cosas por lo que los demás piensan de nosotros. Y lo cual nos lleva sobre todo a no actuar, a no querer fracasar, a no querer quedar mal con nosotros. Y eso al mismo tiempo, pues yo creo que nos aleja de Dios. Porque en este mismo contexto, al titubear, en Gálatas, por ejemplo, 1, versículo 10 dice, ¿acaso tenemos que agradar a los hombres? Si tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Y se me hace algo muy duro como decir, a ver, con quién estás? ¿Con los hombres o con el Señor, no? Y ahí es donde este tema creo que nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿y qué hago cuando tropiezo? O sea, ¿qué hago cuando, como dice aquí, caigo 7 veces? Bueno, pues levantarse, pero ¿y qué más? ¿Cómo le hago ¿Qué para sigue? estar, para Exacto, no, ¿qué es lo que sigue? con el ánimo o la motivación? Sí, sí, sí.
Fíjate que esa pregunta, cuando estábamos platicando, la verdad me cimbró mucho y me recordó mucho, no sé si tuviste la oportunidad de, bueno, de ver la película o de leer el libro, que por mucho tiempo creo que salió como en los años 60 y por mucho tiempo estuvo vetadísima. Cuando viene la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, como que la sacaron, me refiero a la película de la Última Tentación de Cristo. Y lo que es el planteamiento es muy interesante porque plantea precisamente algo así como el Cristo que, si no me equivoco, es Kazantzakis se cuestiona es precisamente eso. ¿Qué hubiera pasado si Cristo, al final de cuentas, hubiera cumplido las expectativas de los otros? ¿Qué hubiera pasado si se hubiera bajado de la cruz? ¿Qué hubiera pasado si hubiera sucumbido ante las tentaciones, etcétera? Y es muy interesante. Y cuando tú me planteaste la pregunta, inmediatamente me remití a esa película y el libro, y es muy interesante. Y ahorita, como comentabas, creo yo que también sería una traición no nada más a Dios, sino también a nosotros mismos, porque nosotros mismos somos un don para los otros, somos un regalo para el otro. Y entonces, de alguna manera, cuando queremos salir adelante de los problemas que inevitablemente van a llegar, pero queremos hacerlo cumpliendo las expectativas de los otros o haciendo de alguna manera caso al qué dirán, al cómo lo tengo que hacer, etcétera, pues de alguna manera estoy perdiendo mi propia identidad. Y bueno, y aquí aparte, bueno, pues es algo, ahorita que mencionó esta película, bueno, esta obra, que, que hay que verla como con mucho criterio, con muchísimo criterio. También me recuerda esta otra obra que es un musical de Broadway, que es Jesucristo Superestrella, cuando la canción está de la Verónica y que se pregunta quién es él, o sea, ¿es un hombre o es un Dios? O sea, es esa gran pregunta, ¿no? ¿A quién seguimos? ¿Al hombre o al Dios? Y, y hace plantearnos que, que a veces el hecho de fracasar nos desmotiva y nos hacemos como en la parábola de los talentos, ¿no? Queremos enterrarlos y esperarnos a que Él llegue a como nada más entregarle lo que nos dio, pero en realidad, pues el mensaje de Dios es que nos pongamos a trabajar y que nos convirtamos en líderes, principalmente líderes de comunidad, pero sobre todo líderes de nuestro hogar, para que seamos cabezas igual que Él. Así es. Fíjate que yo alcanzo a descubrir aquí dos cosas o dos puntos de lo que tú mencionas. Quizá a la base de todo lo que mencionamos está que muchas veces confundimos o pensamos como muy al estilo de los judíos en cuestión de la ley de la retribución. Es decir, a veces nos llegamos a cuestionar, me va mal o tengo una circunstancia, un problema, pero si voy a misa, si rezo, si hago esto, trato de hacer las cosas bien, ¿por qué me fue mal o por qué pasó esto? eh, Como si de alguna manera fuera garantía mi bienestar, mi salud, toda la realización de mis proyectos, que fuera garantía el yo estar con Dios. Y entonces, algunas veces cuando las situaciones o los problemas o cuando yo me derrumbo y no salen las cosas como yo planeo, si nuestra fe está cimentada en esta postura, pues evidentemente se viene abajo. Y la otra que yo alcanzo también a descubrir es que de alguna manera también confundimos fe, a lo mejor, no sé, como con magia o como Sí. superstición o no. Y poco a poco, a lo mejor, lo que yo alcancé a investigar, caí en la cuenta de que no, la fe debe de ser convicción y es muy distinto. Bueno, es un don que Dios da y Dios da a quien se lo pide y a quien lo cuida, como la parábola de los talentos. Pero también es una convicción, llega a ser una decisión. Como una decisión y una convicción se debe de convertir el amor también. Porque si no,
podemos decir muy fácilmente, pues sabes qué, así como algunas generaciones, sobre todo modernas, ¿no? Pues ya se acabó el amor y pues ya cada quien para su casa, ¿no? Y a veces sí le podemos decir a Dios, pues sabes qué, ya se me acabó la fe, pues déjame busco por otro lado. Y no, aquí a la base yo consideraría precisamente eso, que es una convicción. Y me gustaría ahorita que mencionaste estas obras, pues también debemos de darle pues el gran mérito al magisterio de la iglesia. Eh, me gustaría citarlo tal cual porque es un texto que en lo particular a mí se me hace precioso del Concilio Vaticano II, del documento de la Constitución Dogmática Gaudium et Spes, que significa gozos y esperanzas. Y fíjate que este número que te voy a leer a continuación es como todo el centro de todo lo que estamos hablando, quizá, y va muchísimo más allá porque es muy profundo. Lo voy a leer tal cual, es el número 22 de esta Constitución. Dice, en realidad, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado, porque Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir, es decir, Cristo nuestro Señor. Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente al hombre, al propio hombre, y le descubre la sublimidad de su vocación. Nada extraño, pues, que todas las verdades hasta aquí expuestas se encuentren en Cristo, su fuente y su corona. Es un texto precioso, ¿no? Que nos ayuda precisamente a darnos cuenta eh, ¿qué pasa cuando caemos? ¿Qué pasa cuando nos va mal? ¿Qué pasa cuando la situación complicada, la soledad llega y toca a nuestra puerta? ¿A quién acudir? Y pues a Cristo, ¿no? Así. Fíjese, padre, que estos días, pues nos ha pasado que de repente nos hemos enterado de fallecimientos de personas cercanas a nosotros. Pues en esta semana que pasó y esta semana han sido bastantes, muy cercanos, ¿no? Y esto pudiera parecer de repente, justamente con lo que usted ahorita nos está citando y con el título de la transmisión del día de hoy, pudiéramos creer que entonces se portaron mal o algo hicieron mal las personas que están perdiendo familiares o que estamos perdiendo familiares, pudiera parecerse o creerse, ¿no? Entonces me porté mal, hice algo mal, o no le recé, a lo mejor me equivoqué, en lugar de rezar 4 rosarios tenía que haber rezado 5, y es ahí donde se puede caer, como usted dice, como en fanatizar o como empezar a pensar que es como un acto de magia, la fe, ¿verdad? Y justamente como el título de la transmisión lo dice, 7 veces caerá el justo. ¿Esto de qué habla? Desde mi punto de vista nos está diciendo, o sea, el justo, el bueno, el que actúa bien y el que actúa en base a lo que Dios le está pidiendo. Eso quiere decir que a todos nos alcanza la adversidad por el simple hecho de ser seres humanos, ¿no? Y aquí la motivación que nos está dando, y también con lo que usted citó, padre, es justamente que tenemos la fuerza del Espíritu Santo para levantarnos. Justamente, creo que ahí es donde pudiéramos tener como nuestro ojo en la esperanza, ¿no? Nuestro ojo puesto en la esperanza, nuestro corazón puesto en la esperanza de esto que nos menciona. 7 veces caes y 7 veces te voy a dar las fuerzas para levantarte, como en estas pérdidas que le comento, ¿no? Todas estas personas cercanas que han estado, pues falleciendo, y si nosotros nos enfocamos en la esperanza. Ok, gracias Señor porque me permitiste que estuvieran, gracias Señor porque me permitiste conocerlos, gracias Señor porque ahora sé que ya no están, pero están contigo y un día nos vamos a encontrar. Y no significa que me faltó rezar un rosario o hacer una manda o hacer tal o cual cosa, ¿no? Sino que a fin de cuentas somos hombres y por ese simple hecho y esa naturaleza humana vamos a tener constantemente la adversidad de nuestra vida, ¿no, Padre? Claro, y fíjate que ahorita que repetiste la cita, 7 veces caerá el justo y 7 veces levantará. Si apelamos un poquito pues al estudio de la Biblia, a la exégesis, es decir, también los números tienen mucha importancia. Y, por ejemplo, Sí, el número 7 siete. habla de una totalidad, habla de una plenitud, habla de precisamente de esta realidad. Acuérdate cuando
le preguntan los discípulos a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Y dice, no, 70 veces 7. Sí. Este número, el 7, para la cultura judía, hablaba precisamente de eso, de una totalidad. Y el justo, a lo mejor convendría también hacer esta precisión, porque a veces nosotros, y por la cultura que tenemos, entendemos el término justicia al estilo de derecho romano. Ujú. Es decir, dar a cada quien lo que le corresponde, Sí. al bueno lo bueno, al malo lo malo. Y no, para la Sagrada Escritura y sobre todo para el Antiguo Testamento, el justo era una persona que estaba totalmente entregada a Dios. Una persona no nada más que lo hacía como por conveniencia o no lo hacía por miedo, sino que había precisamente una gran relación entre el entregarme a Dios todo mi ser, pero por amor. O sea, me entrego porque eres Dios, porque eres mi creador y porque decido amarte. Y entonces esta frase pues empieza a tomar mucha profundidad y mucha fuerza. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que el 7 significa totalidad, podemos interpretarlo que el justo podrá caer siempre, siempre. Ajá. Aquella persona sincera, aquella persona que busca a Dios, puede caer muchísimas veces y son las mismas veces que el Señor lo va a levantar. Pero esta justicia siempre va entendida precisamente a eso, al que ama verdaderamente a Dios, al que le busca, y es necesario para amar y para buscar a Dios la humildad. O sea, cómo poco a poco se une, ¿no? Aquel que se necesita o que quiere saberse levantado por Dios, necesita ser humilde para poder amar a Dios. Claro. Lo que escuchamos en el Evangelio del domingo, cuando Pedro le dice, Señor, sálvame que me ahogo. Y el Papa Francisco en el comentario del Ángelus decía una frase maravillosa porque decía, no tengan miedo a gritarle al Señor, Señor, sálvame, no tengas miedo a sentirte débil. Y creo yo que es el punto, a lo mejor sobre la I, de muchas de las circunstancias, porque muchas veces nos da miedo sentirnos débiles, nos da miedo fracasar, nos da miedo equivocarnos. Y entonces, como nos da miedo todo eso, pues mejor a veces me quedo sin hacer nada. Para no poder afrontar la pérdida o las situaciones complejas. Claro. ¿No? Y bueno, y también la misma escritura lo dice, ¿no? Dice, Yahvé te pondrá la cabeza y no la saga. Siempre estarás encima y nunca abajo. Si escuchas los mandamientos de Yahvé, tu Dios, que yo te percibo hoy, guardándolos y poniéndolos en práctica. O sea, Él nos dice en el Salmo 34 también que muchas desgracias son las del justo, pero todas ellas te librará Yahvé. O sea, Él nos dice, nos va a librar de todas, con la condición de que sigas esta justicia de la que estamos hablando, que seas justo, que sigas los mandamientos, que estés a su disposición, o sea, ante lo que Él nos está pidiendo en el momento. Y aquí me gustaría aportar algo. Creo que más que una condición será una consecuencia, ¿no? O sea, la consecuencia de seguir el mandamiento de Dios, pues justamente es tener la certeza de que voy a tener ese Espíritu Santo que me levante. Aquí, Padre, yo me acuerdo una ocasión en una Semana Santa, yo escuché en una ocasión de una persona que decía, el mismo Espíritu que levantó a Jesús, el mismo Espíritu que resucitó a Jesús, ese mismo Espíritu Santo es el que a ti te levanta ante la adversidad. Entonces tienes un espíritu de resurrección que viene a levantarte, que es el Espíritu Santo, obviamente, ¿no? Y yo recuerdo que en aquel entonces cuando lo escuché fue muy motivador, porque me parecieron palabras tan grandes, Padre, tan grandes, el decir el mismo Espíritu. De repente como que es algo que ya sabemos, pero obviamente el Espíritu Santo sopla de una manera diferente en cada vez que lo escuchamos, ¿no? Y recuerdo que en esa ocasión fue muy revelador el saberlo, y hoy por eso me gusta compartirlo, porque probablemente algunos de los que nos están escuchando ahorita se encuentran en ese momento en donde se sienten
en el piso probablemente, y en donde, como usted dice, padre, a lo mejor con temor de reconocer que están en el piso, y a lo mejor con temor de elevar los brazos al cielo y de decir, Señor, levántame, ayúdame, ¿verdad? Sí. ¿Sabes por qué? Porque implica ser de alguna manera coherente. Estamos hablando del justo, lo que comentabas, Rodrigo, donde decía, y tú lo completabas, Perla, donde decías, bueno, el que sigue los mandamientos, por consecuencia viene que yo lo levante. ¿Por qué? Pues porque los mandamientos se resumen precisamente en amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. Entonces, esa parte es esencial, ¿no? Porque y volvemos a lo mismo. El amor no se puede dar sin la humildad. La verdad del corazón, aquel que nos dice lo que soy y lo que no soy, hasta dónde puedo y hasta dónde no, hasta dónde necesito de Dios y en dónde de alguna manera puedo o reconocer que no puedo solo, ¿sí? Y entonces, de alguna manera el gritar, el Señor sálvame, pues implica ser coherente conmigo mismo, es decir, Sí. reconocer que mi fe en este momento me está invitando a voltear hacia el cielo y decir, ¿sabes qué, Señor? No puedo. En contra o con una coherencia con mis propios actos, porque muchas veces queremos que las cosas se hagan como yo quiero y que las cosas se solucionen como yo quiero que se solucionen. Yo les compartí en la homilía el domingo, es que muchas veces queremos ver a Dios, pero quiero que se me manifieste como yo quiero que se manifieste. O quiero que me diga lo que pretendo que escuchar, ¿no? Y no, porque parte de ese sentirnos levantados y acogidos por Dios, pues también tendrá que ser ese compromiso o esa coherencia de que yo tenga que cambiar aquellas cosas que necesito cambiar en mi vida. Y a veces no siempre estoy dispuesto a hacerlo. No Claro. siempre estoy dispuesto a renunciar a aquello que me duele, que me estorba, que sé que me daña, pero que ya me acostumbré a vivir con eso, o ya me resigné. ¿No? Ahorita precisamente, bueno, lo que le platicaba de que estaba también yo tomando una clase hace rato y el expositor ponía precisamente algo que hace referencia a esto y hablaba de los judíos en el tiempo de Moisés, que estuvieron pidiéndole a Dios un salvador durante muchísimo tiempo y para que lo sacara de la esclavitud, que lo sacara de Egipto. Pero después de que lo saca, le decían, ¿no será mejor que nos regresemos a Egipto? Y nos pasa, digo, la verdad es que es esto, el liderazgo, o sea, y es a donde tenemos que, creo que es a donde estamos enfocando ese tema, a no tenerle miedo al fracaso, porque el liderazgo implica a veces cerrar y a veces tropezar y a veces caer y poner a prueba nuestros propios valores y virtudes y darnos cuenta de que, pues bueno, que no todo se da a la primera y tenemos que reformular nuestra propia esencia para acercarnos a eso que Dios nos está pidiendo, a ese liderazgo, a ser padres de familia, a ser, no sé, un emprendedor o a ser el mejor en el lugar donde me haya puesto Dios. Porque a veces nos ponen lugares que no nos gustan. Digo, ahorita pensando en muchísimos personajes bíblicos, estoy recordando pues a San Pablo, pues que era un hombre justo, o sea, era un judío con derecho tal cual, o sea, pero su concepción de ser justo era que los cristianos estaban mal y por eso los perseguía. Y entonces la caída, yo le digo el centonazo de San Pablo, el santo centonazo, porque o sea, le hace darse cuenta de que no iba por ahí. A pesar de sus buenas convicciones y su conocimiento, Dios le estaba pidiendo otra cosa, otro camino. Y es importante en nuestras caídas levantar la cara a Dios para ver qué es lo que nos está pidiendo. Sí, y fíjate que ahorita que hablas de liderazgo, creo yo que uno de los grandes problemas que tenemos como iglesia, además del individualismo, claro, claro está, o la indiferencia quizá, es de alguna manera darle la razón a Carlos Marx
Él hablaba, digo, era abiertamente anticatólico y todo esto, ¿no? Pero Carlos Marx llegó a decir que la religión era el opio del pueblo. ¿Por qué? Pues porque veía a las personas de su tiempo y lo comparaba el opio, pues recordemos que es esta planta que adormece, esta planta que, pues sí, que pues es una droga, vamos, que adormece, produce letargo, ¿no? Eh, y entonces veía las situaciones complejas de su tiempo y cómo una fe mal encausada nos puede llevar precisamente a eso, a sentarnos, a letargarnos y a decir, pues ahorita es la voluntad de Dios que sufra, ya luego me tocará gozar. Ahorita es la voluntad de Dios, esta cruz me tocó llevar, me aguanto, no hago nada, ya después vendrá una salvación. Y creo yo que ahí es el gran error. Porque yo no sé, créeme que me lo he preguntado muchísimas veces. Yo no sé en qué momento, en qué punto de la historia del hombre relacionamos la voluntad de Dios con todo lo que nos va mal. Sí. Siempre que nos va mal, siempre que hay algo, el primer consejo que decimos es la voluntad de Dios, o lo vemos así, es la voluntad de Dios, y por supuesto que no. O sea, y precisamente al tener una mala concepción de lo que es la voluntad de Dios, pues entonces, o por ende, se va a tener una mala consecuencia o una mala acción desde la fe. Pues si esta es la voluntad de Dios, que me vaya mal, que yo esté en esta circunstancia, pues entonces se volverá una fe pasiva, una fe que me adormece, una fe que no me va a servir para nada, porque estamos llamados a hacer levadura. El mismo Evangelio nos lo dice, estamos llamados a hacer fermento. Entonces, si nosotros tenemos una concepción adecuada de lo que es la voluntad de Dios en mi vida y de todo lo que Dios ha puesto a mi alcance para poder superar los obstáculos, pues entonces ese liderazgo al que estoy llamado, ese fermento o la levadura a la que estoy llamado a hacer en el mundo, pues poco a poco se irá realizando aún a pesar de las dificultades. Sí. Fíjese, padre, qué interesante esto que está usted diciendo, porque justamente este liderazgo que el Señor pone en nuestro corazón, esta semilla que pone en nuestro corazón, pudiera verse apagada o estropeada justamente al tener esta creencia, ¿no? De decir, pues es que la voluntad de Dios es que yo no crezca, o la voluntad de Dios es que yo aquí me quede, o la voluntad de Dios es que yo no prospere, o que yo no X, ¿no? Tantas cosas que pudiéramos ponerle. Pero justamente el culpar, ¿no? A Dios de las consecuencias de nuestras propias acciones, pues nos lleva a quedarnos en ese victimismo, ¿no? En donde justamente podemos quedarnos muy a gusto diciendo, pues es que es culpa de Dios, pues es que Él, es más, hay gente que hasta dice, nomás me acerqué a Dios y me empezó a ir mal, ¿no? Sí. Hay personas que así lo dicen. Entonces, desde esta parte creo que, pues, está escondida esta zona de confort, ¿no? En donde, pues esto no me va a implicar esforzarme. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas la culpa es de Dios. Pero qué fuerte al revés la responsabilidad tan grande que tenemos. Perdón, padre, y usted iba a decir algo. Fíjate que pues eso desde el libro del Génesis ya lo menciona, ¿no? Cómo se van pasando la bolita. A mí me encanta ese pasaje porque me da mucha risa cómo se pone de manifiesto que el hombre siempre busca escudarse de sus propias responsabilidades. Llega la serpiente, le pone la tentación a Eva. Eva come, se lo da a su marido, y luego llega Dios. Es que la mujer que me diste, ¿sí? Y la mujer, es que la serpiente. La serpiente, pues, ¿a dónde se hacía? Ya no le quedó de otra. Sí. Pero de alguna manera es lo que vemos a lo mejor en muchas ocasiones en nuestras propias vidas, ¿no? Es que el marido, es que el presidente, es que Dios, etcétera, ¿no? Qué difícil es, y yo creo que es todo el meollo del asunto, ¿no? Qué difícil es encontrar una fe madura
o qué difícil es ya en estos tiempos encontrar personas maduras. ¿A qué me refiero? Personas que sean capaces de responder por sus propios actos, personas que sean capaces de tomar su vida, sus circunstancias, como decía Ortega y Gasset, mi vida y mis circunstancias en mis manos, y yo hacerme cargo de lo que me corresponde, todo y solo lo que me corresponde, porque a veces pasan dos cosas. Una, aviento la bolita de lo que me correspondería a mí, echándole la culpa a diversas circunstancias, ¿no? A Dios, al clima, a los gobernantes, a muchísimas cosas, al COVID, haciendo responsable a otros de lo que en realidad me corresponde. Y el otro peligro, hacerme responsable de lo que no me toca. Dejar que los demás me achaquen cosas y yo hacerme responsable de cosas o de culpas incluso que no me corresponden. ¿Y cuánto se sufre con cualquiera de estas dos cosas? Así es, así es. Fíjese, padre, que esto me lleva también a pensar que estas 7 veces, como usted lo mencionaba, este número, ¿no? El decir 7 veces que a fin de cuentas lo encierra en el siempre o en una cantidad indefinida, ¿verdad? 7 veces caerá el justo. Aquí no dice 7 veces te va a tirar Dios. No dice eso, ¿no? Sino que aquí dice 7 veces vas a caer, Juan, Pedro, quien sea, ¿no? Todos vamos a tener esas caídas y esas caídas no van a ser provocadas por él, sino que a fin de cuentas van a ser consecuencia de esa falta de responsabilidad en mis actos y de ese esconderme en culpabilizar a otros, ¿no? Y aquí, cómo el estar en esta postura puede, volviendo al liderazgo, puede terminar acabando con mi misión en esta tierra. Probablemente yo tenía una misión importante, supongamos de liderazgo con mis hijos, ¿no? Y al culpar o responsabilidad las circunstancias que nos rodean, pues me impide ejercer un liderazgo y por lo tanto que mis hijos aprenden a ser líderes, porque yo no fui ejemplo de liderazgo, ¿no? Entonces desde aquí podría ser, padre, creo yo que un factor de cambio, ¿no? El que yo me responsabilice, como usted dice, qué bueno sería que nos responsabilizáramos de eso. Si yo me responsabilizo y no le enseño a mis hijos que Dios tiene la culpa de todo, sino que al contrario, analizar qué fue lo que hice que me llevó a esta consecuencia, qué efecto tan positivo tendría en los hijos y después en los hijos de los hijos, ¿no? Y haríamos, creo que ahora sí, un cambio. Claro, hay un principio, bueno, no sé si sea principio o no, pero lo escuché y es una frase que una vez estudiando se me hizo muy, muy importante porque cierto es que hay circunstancias que salen de nuestras manos y aunque ciertamente muchas de las cosas que nos ocurren son consecuencias de nuestros propios actos, Sí. pues también debemos de aceptar que hay situaciones que directamente no tuvimos nada que ver y nos tocan, ¿no? Pero ahorita lo que comentas de torno a los hijos, también es una decisión porque dice el principio o la enseñanza está en que una persona aprende a amar como vio a sus padres o como se amaban entre ellos, como los papás nos amaron a nosotros y como yo decido amar. Es precisamente eso, porque eh, puede ser bien fácil, pues es que mis papás a lo mejor se peleaban y yo aprendí eso mismo, o es que yo vi que siempre se estaban peleando o nunca me trataron bien, pero al final de cuentas siempre tengo la decisión. Sí. Y ahí es donde entra la convicción y ya traspasándolo al campo de la fe es exactamente lo mismo, porque podrá irme mal, podré tener dificultades, podré tener cosas adversas que inevitablemente van a llegar, sean consecuencias de mis actos o no, o sean responsabilidades o consecuencias de los actos de otras circunstancias, ¿no? O de otra persona. Pero como yo decido enfrentar esas circunstancias, es lo que me va a poner a prueba a mí como persona y lo que va a poner a prueba de qué estoy hecho y de qué está hecha mi fe. Y es algo muy importante. Así es. Y ahorita, y tomando en cuenta también eso, también hay que entender que la misma naturaleza del aprendizaje
nos va a provocar un cierto dolor. O sea, si yo me pongo a hacer ejercicio, me van a doler los músculos. Si me pongo a hacer bicicleta, a lo mejor y no sé hacerlo, pues va a implicar algunas caídas en el aprendizaje. Y tomando este mismo ejemplo de los judíos, de la salida de Egipto, y voy a tomar unas palabras del expositor de hace rato, decía, cada tierra prometida tiene su desierto. Y a veces queremos algo mejor, pero no estamos dispuestos a aceptar el reto que implica, y los cambios que implica, y los sacrificios también que implican. Y entonces necesitamos, aquí podemos caer en el error de que nos aprueben otros. O sea, volvemos un poquito al principio de lo que decíamos del tema. Necesitamos que los demás nos empiecen a aprobar y a decir por dónde va y decirnos si estoy bien o no, sin hacerle caso a lo que es realmente mi naturaleza, que es ser hijo de Dios, y hacia dónde me lleva, pues con todo lo que implica. Claro. Fíjate que hiciste que me acordara de una anécdota mío que, digo, igual se los voy a compartir. Me da de alguna manera risa, pero también yo creo que fue una de las lecciones más grandes que he tenido, porque va precisamente a eso. Cuando estaba yo en primero de teología, salimos de primero de teología y fuimos de año de servicio. Y yo hice mi año de servicio en la parroquia de San Martín Obispo, aquí en Ciudad Granja. Y el padre Francisco Saavedra, gran amigo mío, y lo aprecio mucho. Íbamos, pues queda ahí enseguida el Parque Metropolitano, entonces, pues ya ves, primero acá en el seminario, pues acostumbrados a un ritmo de vida, al ejercicio, etcétera. Acá en la parroquia, no, hombre, pues cena por aquí, come por allá, etcétera. No, empecé, pero horrible. Empecé a engordar muchísimo. Y pues ya por mis problemas físicos no puedo engordar mucho, porque luego la cuestión pulmonar me cobra y la espalda. Entonces, y empecé, según eso íbamos a ir a correr al Parque Metropolitano. Pero olvídate, no, después de meses sin hacer nada de ejercicio, pues no, era imposible. Bueno, no imposible o imposible porque yo no quería. Un gran reto. Y el padre una vez me dijo algo que se me quedó grabadísimo, porque le dije, ¿sabe qué, padre? Es que yo no quiero, no quiero estar gordo, pero tampoco quiero dejar de comer, pero tampoco quiero Quiere todo, ir a padre. correr, yo quiero todo. Y me dice, mira, mientras tú no te convenzas de lo que necesitas, no vas a hacer nada. Sí, híjoles, en ese momento me pegó en el orgullo porque me lo dijo regañándome, en serio, pues, o sea, pero me lo dijo con amor así como paternal, pues. Mientras tú no te convenzas de lo que tú necesitas y de lo que tienes que hacer, no vas a hacer nada. Y es precisamente eso, mientras nosotros como personas no nos convenzamos de lo que tengo que hacer, de los cambios que tengo que realizar en mi vida, pues ahí me voy a quedar. Sí. Y es precisamente la fe vista como convicción. Ya no nada más como esperar a que Dios llegue y me dé, o que Dios venga y baje y haga mi chamba, sino una fe como convicción de decir, estoy convencido de que Dios está conmigo y que tengo la fuerza para enfrentar cualquier cosa que se me presente. Sí, lo que decía San Pablo, mi gracia te basta. Sí, y a mí esa frase y esa cita bíblica me encanta, ¿no? La que dice San Pablo en la carta a los Corintios, es tremenda, ¿no? Dice, y aquí la tengo, te la voy a leer. Dice, por ese motivo 3 veces rogué al Señor que me alejara de mí. Está hablando de un aguijón, algo que le dolía mucho, no sabe qué es, a ciencia cierta qué es. Dice, rogué 3 veces al Señor que lo alejara de mí, pero Él me dijo, mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza. Por tanto, con sumo gusto seguiré gloriándome sobre todo en mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Por eso me complazco en mis flaquezas, en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones y las angustias sufridas por Cristo.
pues cuando estoy débil, entonces es cuando soy fuerte. Wow. Con esta cita, padre, ¿usted qué consejo podría darles a las personas el día de hoy para levantarse justamente? Uno, yo creo que eh, confiar en que Dios siempre cumple sus promesas. ¿Sí? La promesa de nuestro Señor Jesucristo fue: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él no nos prometió un lecho de rosas, Él no nos prometió una vida sin problemas. Él nos prometió: yo estaré con ustedes todos los días de tu vida, ¿no? Y yo creo que es precisamente eso, vivir con esa convicción de que incluso aunque no lo sintamos, incluso aunque no espere una respuesta o no espere o las circunstancias no se vayan dando, vivir siempre con esa convicción de que siempre Dios está con nosotros. Eh, Reconocer mis límites y dejar que Dios haga lo suyo, pero yo también poner lo que está todo de mi parte, convencido en que pues es a Dios orando y con el mazo dando, ¿no? O sea, le pido a Dios que me ayude, que me dé fortaleza, pero también me pido a mí convencerme de que necesito ejercer esa fuerza que Dios me da para cambiar mis circunstancias. Pero sería básicamente ese el consejo, o sea, vivir con la plena certeza de que Dios está siempre con nosotros. Muy bien, padre. Fíjese que aquí yo les quiero comentar a las personas que nos están viendo. Aquí tenemos una libretita con todas las anotaciones y cada vez que el padre está con nosotros apuntamos, ¿eh? Apuntamos. Y además aquí está la palabra de Dios. Entonces queremos invitar a las personas que están ahorita en la transmisión, padre, a que cada miércoles que usted nos acompañe tengan ahí su libretita en mano para que justamente hagan estas anotaciones que son tan valiosas, porque puede ser que ahorita alguna persona nos esté escuchando y diga, no, pues yo me siento muy bien, yo ahorita no estoy pasando por adversidad, gracias a Dios estoy bien, he tomado bien estas situaciones, ok, pero si lo tienes anotado en tu libretita, en el momento que llegue la adversidad, puedes echarle un ojo y te puede levantar justamente estos pasos que usted nos comentó ahorita, padre, me parecen muy valiosos, porque a fin de cuentas usted resumió toda la charla en estos pasos que ahorita nos comentó, ¿no? Y a fin de cuentas, padre, creo que, como bien usted dice, el saber o el más bien reconocer nuestras limitaciones, creo que también es muy importante esta parte de no sentirnos pues a veces todopoderosos justamente, ¿no? Y que yo voy a poder y a mí nada me tumba y yo siempre fuerte y yo me levanto. Bueno, el permitirnos también es parte de lo que hacemos nosotros en las asesorías, permítete el dolor. Hace unos días yo le decía a un hombre que estaba atendiendo, yo le decía que cuánto tiempo tenía él sin ponerle nombre a su dolor. Y él me decía, nunca le he puesto el nombre, es decir, evado el dolor, evado, porque soy fuerte, porque soy fuerte. Entonces una de las tareas que yo le dejé fue consentir el dolor. Yo le dije, ok, si viene ese sentimiento, tú menciona como tal, estoy sufriendo o tengo miedo, ¿ok? Y entonces menciónalo como tal y consiéntelo, es decir, permítete llorar. Y entonces cuando he dejado esta tarea, padre, en asesorías, hay personas que me dicen, Perla, tengo 3 días llorando y no paro. Yo les digo, síguele. Tengo 5 días llorando, síguele. Y después me dicen, ya pasó una semana y ya dejé de llorar. Qué bueno, es que tenías mucho tiempo sin permitirte el darte cuenta de tus limitaciones. Y justamente vendría siendo el abandonarse, padre, para poder precisamente dejar la fuerza de Dios actuar en nosotros. Claro, pues es que muchas veces pasa y sobre todo en nuestra cultura, yo me he topado con muchas circunstancias, incluso algunas las he sufrido yo también. eh, Nos olvidamos de que somos personas, nos olvidamos de que somos hombres eh, y queremos ser Dios y queremos ser ángeles y a mí no me va a pasar y yo Sí. no. Eh, a veces nos olvidamos de que también sentimos. Principalmente, bueno, hablando desde esta parte, ¿no? Desde el ser varón, muchas veces queremos tragarnos todo Ujú. y queremos que aquí no pasó nada, Sí. aquí todo. ¿Por qué? Porque a veces reconocemos o relacionamos los sentimientos con la debilidad.
Ujú, Y así entonces no puedo sentir, simplemente la manera en la que a veces educamos, bueno, educaron o nos educaron, ¿no? No llores porque es de niñas, ujú, etcétera, ¿no? Situaciones de ese tipo, pues claro, se van quedando grabadas. O cuando hay algún fallecimiento, y para mí es uno de los peores consejos que alguien puede dar. Cuando alguien eh, fallece, alguien cercano, alguien querido, tú no llores, tú déjalo sí, descansar. Es sí, nefasto ese sí, consejo. sí, sí, O, sí, o tú tienes que ser fuerte. Espérame, ¿quién te sí, dijo que ser fuerte significa no llorar o que así tengas que es, ser una roca? Eres una sí persona. es, así Es eso. Y yo creo que mientras nosotros mismos no nos convenzamos de que somos personas, de que somos hombres con razones, con sin razones, con fortalezas, con debilidades, con metas, con sueños, pero también con situaciones complicadas y con desiertos y con infiernos, no va a cambiar el asunto. así Y por supuesto que no vamos a gritar a un Dios cuando necesitemos de Él, porque me voy a saber yo mismo, Dios. Así es, Ujú. así es. Pues padre, tenemos por aquí, Rodrigo tiene una Sí, invitación que hacerles, ya por ahí le habíamos compartido un poquito, sí. justamente para los caballeros. Aquí hay una invitación. Estamos invitando, bueno, hemos a dos varones, a quien guste, les vamos a dar a una asesoría, o bueno, les voy a dar en lo personal una asesoría a un precio especial de los que nos están escuchando, o si conocen a alguien cercano que pues aquí de la parroquia sobre todo, digo, no necesariamente, pero que de los que conocemos, con mucho gusto les vamos a dar, o les voy a dar una asesoría a un precio muy especial. ¿Para qué? Precisamente para en la sanación de las heridas de la infancia o en herramientas para cambios de hábitos. Digo, estamos tratando de acercarnos o de tratar de ayudar un poco en este sentido. Sabemos que lo que estamos platicando, ¿no? Que el varón de repente se siente más fuerte, el no sentir, y bueno, pues la verdad estoy ofreciendo este producto, por así decirlo, o este momento, para tratar de encontrar un motivador para salir adelante. Ya platicaremos, quien lo busque, que me diga también el motivo por el cual lo busca. Digo, aquí están en la pantalla, está el teléfono para que nos manden un WhatsApp, 33 30 04 33 44. Y bueno, vamos a dar un precio muy especial. Ya dependiendo de lo que platiquemos, bueno, pues ya podremos platicar a lo mejor de un proceso, a lo mejor nada más necesitan una plática. Incluso yo voy a comprometer a mi esposo, padre. Si la persona que está necesitando ayuda requiere no solo de una sesión, sino de todo el proceso, aquí yo me comprometo a que mi esposo les haga el descuento en todo su proceso, porque lo que queremos, padre, justamente es apoyar a los que ahorita se sienten que están pues derrumbados, se sienten que precisamente están pidiéndole a Dios, levanto mis brazos, Señor, y ayúdame. Bueno, pues aquí queremos precisamente ayudar de alguna manera. Y pues el día de hoy pues estamos lanzando la invitación, quien quiera pues que nos contacte, padre, aquí a este número, o incluso si usted si alguien se acerca con usted, pues con mucho gusto, pues es la forma en que nosotros queremos contribuir, ¿verdad? Pues padre, ha sido un gusto, padre, el que usted nos acompañe, más bien el que usted nos invite, porque estamos pues al contrario, Sí. nosotros somos los que estamos participando con ustedes, pero qué gusto, padre, poder compartir estas noches con usted, estos miércoles. Queremos invitar a todos los que están viendo la transmisión en vivo, pues que se conecten el viernes a las 8 de la mañana a la segunda parte. Sí. Siempre tenemos la primera parte en Dios Padre Celestial y la segunda parte en Alégrate Elimelec. Para que no se pierdan la segunda parte de la transmisión, Alégrate Elimelec, 8 de la mañana este viernes. Padre, ¿nos puede regalar la bendición, padre? Para irnos a Claro dormir que muy sí. a gusto todos. Claro que sí, siempre es un gusto compartir con ustedes y pues poco a poco tratar de orientar y transmitir la fe a través de estos medios. Pues agradecerles a todos y pues vamos a recibir de Dios la bendición. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén.
Muchas gracias, padre. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga. Igualmente, que pasen Muchas gracias bonita y buenas noche. noches. Hasta la próxima. Pues muy bien, también ya terminamos la transmisión a través de Dios Padre Celestial, muy agradecidos y bueno, pues esperamos por ahí sus comentarios y estamos abiertos para escucharlos, también sugerencias de temas. Nos vemos y hasta la próxima. Terminamos en punto. ¿Qué es eso de live production? Santi, necesito el